Como les dije, vamos a comenzar con la primera guía del mes de junio, ¿verdad? Ahí está, noveno grado. Ahí están las indicaciones, las cuales les pido que por favor las lean antes de comenzar a resolver la guía, para que entiendan lo que deben hacer, ¿verdad? En su cuaderno. Y igual, si tienen alguna duda, se me escribe por algún ejercicio y lo resolvemos. Cada guía tiene la preponderación, ahí está el 35% del mes de junio. Bien, tenemos el primer tema, la cantidad de información y repetición temática. El primer tema que aparece en la unidad 4 en la página 118. Bien, ¿por qué es importante este tema? Porque cuando usted va a hacer un texto, tiene que saber qué es lo que va a colocar, qué es lo que le va a interesar a la persona que lo va a leer o a sus futuros lectores, ¿verdad? Tenemos ahí la coherencia textual. Dice que es la propiedad que asegura la unidad del texto. Garantiza la unidad semántica que se manifiesta en el hecho que seamos capaces de sintetizar en una sola idea todo su contenido. Ven, ya saben todos ustedes qué es la coherencia. Cuando un texto se entiende por completo, no es necesario que yo le pregunte al escritor, sino que yo lo interpreto. Y he marcado ahí, resaltado la palabra semántica, que si ustedes buscan la definición es el significado. En este caso, el significado de un texto, que tiene que ser global, en el cual si usted va a escribir algo, usted tiene que estar seguro que la persona o las personas que lo va a leer le vayan a entender completamente. Así, el mensaje que usted quiere transmitir, ese mismo llega al lector. Bien, tenemos la siguiente presentación. Para que un texto sea coherente se toman en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, la cantidad de información. No es más importante un texto que tenga 5 o 8 páginas a aquel que tenga 2 o 3 páginas. La cantidad no importa. Lo que importa es que el texto esté bien redactado, que tenga una coherencia y que el sentido sea ordenado. Por ejemplo, tenemos ahí, debe ser pertinente y que cuente con todos los datos que se necesiten. La extensión debe ser la necesaria, sin repetición, es decir, no estar colocando la misma frase, la misma palabra. ¿Por qué? Porque el lector va a decir, bueno, este escritor es corto de palabras o es muy redundante, repite muchas veces la misma cosa, o colocar datos irrelevantes. Por eso usted cuando va a crear un texto, usted tiene que primero planificar qué es lo que va a escribir. Por ejemplo, si es un texto argumentativo, que ya lo hemos hecho varias veces en el salón, lo primero que les digo es que usted coloque las ideas principales y las ideas secundarias que usted tiene del tema. ¿Por qué? Porque así usted va a definir cuáles son las más importantes y cuáles son tal vez las que no deben aparecer en su texto. Y dice, ni defecto. Es decir, que cuando usted escribe, tiene que cuidar tanto el contenido como la forma. En el contenido ya lo que usted quiere dar a conocer, o sea, el mensaje. Y en la forma, pues la ortografía, la caligrafía, el tipo de papel que va a usar, todo eso es importante. Porque así usted va a demostrar que usted maneja lo que está haciendo. Luego tenemos la calidad de la información. Usted puede tener mucha información sobre un tema. Por ejemplo, yo le digo, escríbeme un texto argumentativo sobre la pandemia que estamos atravesando. Usted ya ha visto muchas noticias, usted se ha informado bastante y usted puede tener mucha información. Pero usted va a decir, a mis futuros lectores lo que les va a interesar va a ser esto. Y esto no les va a interesar. Las ideas deben estar de forma completa, progresiva y ordenada. ¿Y cómo voy a hacer yo para que mis ideas estén conectadas? Pues creo que ya se recordarán de los conectores textuales que usted puede utilizar para que su texto esté unido y se entienda completamente. Igual le funciona cuando usted quiere cambiar de idea y para que no sea redundante. Con los ejemplos apropiados, la terminología apropiada y las formulaciones precisas. ¿A qué nos referimos con la terminología? Pues usted tiene que saber qué es lo que está escribiendo. Si usted está escribiendo un texto literario, por ejemplo, un cuento, una fábula, usted sabe el tipo de lenguaje que va a utilizar. Pero si usted va a escribir un texto científico, pues usted sabe el lenguaje que va a utilizar, o sea, los términos apropiados. Y la estructuración de la información debe estar correctamente organizada en un orden cronológico. Este orden cronológico creo que ya todos lo sabemos.
ya sea en un cuento, en una fábula, en un texto, siempre la estructura lógica y ordenada siempre es un inicio, un desarrollo y un desenlace, el cual debe estar bien formado, no saltarse de un paso al otro, para que el lector sepa que usted ha seguido una estructura totalmente lógica y ordenada. Luego tenemos el ejercicio. Dice, con estos tres temas que aparecen en el documento, terminamos la unidad 4. Entonces, el ejercicio consiste en que en 2 párrafos usted logra escribir todo lo aprendido en la unidad, es decir, en la unidad 4. Tome en cuenta la cantidad de información. Usted puede decir, bueno, en estas 4 unidades hemos visto tantos temas, hemos aprendido tantas cosas. O sea, usted tiene una gran cantidad de información, pero usted va a saber elegir aquella que sea realmente la más relevante, es decir, la calidad de la información. Usted va a decir, bueno, si ese texto lo va a leer solo el maestro, yo voy a colocar los elementos más importantes, aquellos que he aprendido realmente en 9º grado, porque saben que algunos temas son retroalimentativos de 8º grado, pero usted va a escribir solo lo novedoso, lo nuevo, y va a cuidar de la ortografía y la caligrafía, porque lo va a hacer en su cuaderno. Bien, con ese ejercicio muy fácil. Luego tenemos los textos periodísticos, igual que aparece en la unidad 4, página 120 a la 122. Y tenemos que en el periodismo se distinguen 3 grandes clases de género según la intención comunicativa. Y ahí tenemos según el autor que los clasifica. Y tenemos 3. Primero los informativos, tenemos la noticia, ya sabemos de los diferentes medios que puede transmitirse una noticia, ya sea por la radio, por la televisión o por la prensa. El reportaje, los mixtos, la crónica, cuando se escribe o se habla sobre un hecho ya ocurrido que tenga relevancia, por ejemplo, la guerra, los acuerdos de paz y la crítica. Pero la crítica constructiva. En el periódico ustedes pueden encontrar fragmentos donde aparecen diferentes partes de la editorial o artículos de opinión, en el cual pues se argumenta sobre X o Y noticia que aparezca ahí para reforzarla o para simplemente dar su opinión. Bien, tenemos ahí el editorial, que entre sus funciones se encuentran explicar los hechos, brindar los antecedentes, reducir el futuro y formular juicios. Y tenemos en las características que es afirmativo. Es decir, en un editorial, un lugar donde se publica noticias, tiene que proponer soluciones, pero siempre y cuando no se propongan, no se dé a demostrar su opinión personal, porque una noticia solamente tiene que informar, no dar a conocer su opinión, porque eso no es relevante para las personas que lo ven o para las personas que lo escuchan. Luego una noticia tiene que ser ágil, es decir, no tardarse, ser lo más breve posible, ser convincente. Ya sea que usted vea la noticia en la televisión o la escuche en la radio o en diferentes medios, el reportero tiene que convencerlo, o sea, tiene que usar elementos convincentes, no ficcionales, porque lo que se trata es que solamente informar, luego ser breve y ser trascendente, es decir, que la noticia llame la atención. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para las empresas que lo publican, porque si no es importante, pues las personas van a dejar de consumir el producto, el periódico, enciende su televisión. Luego tenemos clases de editoriales periodísticos. Tenemos los expositivos, los explicativos y el crítico. Y tenemos la tesis que se muestra de manera clara la opinión a favor o en contra de un hecho de una persona determinada, siempre y cuando no utilice palabras incorrectas, o sea, palabras groseras o que no ofendan a otra persona, sino dar su opinión, pero utilizar las palabras correctas. Bien, luego tenemos que su estructura corresponde a un tipo tradicional. Un inicio, lo más importante, donde se va a colocar la tesis, es decir, lo que realmente usted quiere transmitir, lo más importante, el cuerpo editorial, la argumentación. Recuerde que si van a hacer una noticia escrita, pues va a utilizar argumentos sólidos para que su futuro lector pues lo convenza de lo que usted está escribiendo. Y un cierre donde se recapitula lo más importante, hacer como un breve resumen. Dice, existen diferentes tipos de argumentos que se pueden utilizar. En los argumentos, pues son los párrafos, ¿verdad? Recuerden que cada párrafo debe conllevar una idea nada más.
Usted coloca la idea y la defiende. En otro párrafo, otra idea. ¿Por qué? Porque si usted coloca muchas ideas en un solo párrafo, va a confundir a su lector. O si usted está hablando sobre una noticia, o sobre usted ve que otro reportero está transmitiendo una noticia, pero está hablando sobre sobre la suspensión de clase en El Salvador, y de repente se pasa a los problemas del medio ambiente y luego explica la construcción de las calles. O sea, está hablando de muchas cosas, pero no de una en específico. O sea, tiene que ser una sola idea. Tenemos ahí diferentes argumentos. Por ejemplo, está el de autoridad. En el de autoridad usted va a utilizar frases de personas importantes, o sea, personas que realmente sepan de la noticia. Por ejemplo, si es sobre la suspensión de clases, usted puede entrevistar pues, a un maestro o a alguien del Ministerio de Educación, o sea, alguien que conozca realmente la noticia. Luego tenemos los racionales, basados en ideas aceptadas por la sociedad. Es decir, que en su noticia usted va a hablar sobre cosas que ya se conozcan. O sea, cosas específicas, no de su imaginación. O sea, ya si usted tiene mucha imaginación, pues ahí la guarda para hacer un cuento, ¿verdad? Pero ya en una noticia solo tienen que ser cosas racionales y que estén comprobables. O sea, usted no va a ir a inventarse una noticia sobre un accidente en X lugar y tal vez ese accidente nunca pasó. O sea, usted tiene que hablar sobre algo realmente que esté comprobable. Luego tenemos de hecho fundamentados en pruebas verídicas. Mucho más si es sobre aspectos científicos, tecnológicos. O sea, algo que esté derecho a un autor en específico. Y tenemos la ejemplificación. Usted va a utilizar ejemplos de acuerdo a la noticia que está haciendo en específico. No recomendar no utilizar demasiados ejemplos porque puede confundir o puede ser que el lector se interese más en los ejemplos, pero no en la argumentación de la noticia. Puedo ser totalmente breves. Y tenemos los ejercicios. Dice, busca una noticia del periódico. No importa si la noticia es actual o es antigua, lo importante es que sea una noticia del periódico. Si usted no puede salir, no tiene noticia, no tiene periódico en su casa, no hay problema. Usted puede decir, bueno, profe, yo no tengo periódicos en mi casa, pero usted igual puede buscar una noticia corta en Inter y la copia en su cuaderno. Y explica los tipos de argumentos que aparecen en su redacción. ¿Cuáles son esos tipos de argumentos? Bueno, tenemos los de autoridad, los racionales, los de hecho, los de ejemplificación. Usted puede decir, bueno, en la noticia tal, el tipo de argumento que sobresale es de autoridad. Y usted le explica el por qué. Puede decir, bueno, porque ahí sale explicando el presidente de tal país, o porque ahí explica el maestro, y explica, o porque en el accidente que hubo un testigo explicó lo que realmente sucedió, etc. Los racionales, los de hecho, ejemplificación. Usted va a explicar cuál sobresale en la noticia que usted eligió. Dice, la debe pegar en su cuaderno. Y pues si no la tiene, buscarla en internet. Luego dice, investigue el nombre de los diferentes periódicos que circulan o se producen en nuestro país. ¿Por qué es importante este paso? Porque puede ser que tal vez usted haya leído muchos periódicos, pero nunca se haya dado cuenta de cuál es la empresa que lo publicó. Entonces, usted va a buscar los diferentes periódicos que circulan en nuestro país para que cuando usted los lea, usted va a decir, en este periódico aparece esta noticia y en el otro aparece la misma noticia, pero se va a dar cuenta que está redactada de manera diferente. O si usted ve las noticias en la televisión, usted dice, las del canal 4 aparece esta noticia, pero en el canal 12 se explica de manera diferente. ¿Por qué? Porque el reportero es diferente, ¿verdad? O sea, es una persona que lo explica desde su punto de vista. Luego dice literal C, rotula en su cuaderno la unidad 5. Tenemos dramática, la comedia. Si ustedes se dan cuenta, todas las unidades corresponden a la dramática, o sea, textos que pueden ser representados en un escenario. Igual hemos leído algunos textos sobre obras literarias, ¿verdad? Recuerden que no todos los textos, o sea, no todas las obras pueden ser dramáticas. ¿Por qué? Porque algunas son de ficción, entonces esos elementos no pueden ser llevados a un escenario, o sea, es muy difícil. Entonces usted tiene que ver que acá vamos a ver la comedia. Y ya creo que todos sabemos que es la comedia que presenta elementos humorísticos, pero
que al final nos deja una gran lección. O sea, algo que vayamos a aprender y que nos pueda servir para muchas cosas. Bien, con esto finalizamos la clase virtual. Por favor, si no han terminado esa primera guía, la pueden ir resolviendo todavía en su cuaderno. No se atrasen, ya está la segunda guía y la tercera guía para que vayan al día con sus actividades de lenguaje y literatura.